Buenas tardes a todos. Me llamo Mijail, soy de la Casa Rusa de Madrid y hoy tenemos una conferencia dedicada al tema el académico Alexander Arbuzov, vida y aporte a la ciencia mundial, en el marco del Deceno de la Ciencia y la Tecnología Rusa. Ahora pasaremos a la presentación. La química moderna de los compuestos organofosforatos está estrechamente relacionada con las investigaciones científicas del destacado sabio y figura pública Alexander Yerminengeldovich Arbuzov. Arbuzov nació el 30 de agosto de 1877 en el pueblo de Arbuzov-Baran, en el distrito de Spassk, provincia de Kazán, en la familia de un pequeño noble Yerminengelt Vladimirovich Arbuzov, que era maestro de profesión. Su madre, Nadezhda Alexandrovna, también era maestra y además organizaba un coro popular en el pueblo. Más tarde, el propio Alexander recordaba así su infancia. Mi niñez transcurrió en una aldea aislada, situada lejos incluso de la ciudad del distrito. El pueblo estaba hermosamente colocado sobre una orilla alta del río. Las casitas pequeñas, solo una calle podía llamarse realmente calle. En primavera se cubría de hierba verde con un camino en el medio. Recuerdo bien nuestra casita pequeña techada con tablas. En invierno hacía frío y mi hermano y yo solíamos calentarnos junto al horno, donde ardían alegremente los troncos. Por las noches, a la luz de una lámpara de queroseno o de velas, mirábamos durante mucho tiempo las ilustraciones de la revista científica Niva. Aprendí a leer casi solo, observando las imágenes de aquella revista. También aprendí a contar, aunque sin instrumentos especiales. Eran solo los primeros pasos. Escribir fue más difícil. Mi madre era una maestra con experiencia, tenía una escritura hermosa y yo intentaba imitarla. Mi padre me enseñaba cálculo mental, aunque no lo hacía de manera regular. Cuando tenía 8 años, Alexander fue enviado a la escuela rural de su pueblo. Ahí conoció a compañeros de su aldea y de otras dos cercanías. La escuela tenía una sola maestra para los tres niveles, y Alexander se adaptó rápidamente gracias a su buena preparación en casa. Rápidamente él aprendió los juegos escolares y disfrutaba explorando la naturaleza. Recogía hongos y bayas, atrapaba culebras cerca del molino y desde niño se interesó por la música, aprendiendo a tocar el acordeón. En 1885 completó en un año el curso de 3 años gracias a su dedicación. Desde joven le gustaba probarse en todo. Aprendió a tocar el violín a los 9 años, se apasionó por los mapas y los viajes. En 1886 conoció al famoso químico ruso Butlerov, cuyo ejemplo influyó profundamente en su vida. Ese mismo año fue llevado a Kazán y asignado al clase preparatoria del primer gimnasio, donde tuvo un aprendizaje irregular. En 1896 ingresó a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Kazán y ahí desarrolló un profundo interés por la química. Influenciado por los profesores Zaitsev y Favorsky, realizó su primer experimento químico sintetizando un nuevo alcohol, alilmetilfenilcabinol. También dominó el arte del soplado de vidrio, creando instrumentos y aparatos, y más tarde publicó su Guía breve para el estudio autónomo del soplado de vidrio, una obra de referencia para químicos experimentales. En 1900, Alexander Arbuzov se graduó de la Universidad de Kazán con diploma y el título de candidato en ciencias naturales.
Fue designado becario en el Departamento de Química, pero su confirmación oficial tardó en llegar. Siguiendo la recomendación de Favorsky, asumió el puesto de asistente en el Instituto Novo Alexandrino de Agricultura y Silvicultura. Ahí se concentró en la escritura del ácido fosforoso, sintetizando ésteres puros y estudiando sus propiedades. Arbuthnot descubrió la reacción de isomerización de los ésteres completos del ácido fosforoso, conocida hoy como reacción de Arbuthnot. En 1905 publicó la monografía sobre la estructura del ácido fosforoso y sus derivados, que le permitió defender su tesis de maestría. Entre 1906 y 1911 fue adjunto profesor en el instituto y en 1911 fue elegido profesor extraordinario de la Universidad de Kazán, regresando a la ciudad. En 1914 defendió su tesis doctoral sobre fenómenos de catálisis y se convirtió en profesor ordinario en 1915. Durante la Primera Guerra Mundial, Arbuzov demostró habilidades organizativas al dirigir la sección química del Comité Militar Industrial de Kazán y crear el Fábrica de Fenol Salicílico de Kazán, que funcionó hasta 1918. Continuó investigando los compuestos organofosforatos y en 1924 inició estudios sobre resina de coníferas junto a su hijo, fomentando la industria forestal. También organizó la producción del tinte negro nigrosina para la industria del cuero. Su intuición y experiencia científica le permitieron prever nuevas tendencias y conectar la química con la física y la físico-química. Ujú. Seguimos. En los años 1920, Alexander Arbuzov continuó su trabajo en la Universidad de Kazán, desempeñando cargos de decano, miembro del consejo y rector en 1928. En 1929 fundó el Instituto de Investigaciones Químicas de Butlerov y fue su primer director hasta 1970. Entre 1911 y 1928 trabajó en los institutos veterinario y pedagógico de Kazán y de 1930 a 1965 dirigió la Cátedra de Química Orgánica del Instituto Químico Tecnológico de Kazán. Fue elegido miembro correspondiente de la Academia de las Ciencias de la URSS en 1923 y académico en 1942, recibiendo los títulos de Distinguido Científico de la RSFSR y de la TASSR. Arbuzov era un excelente profesor, daba clases con voz calmada, buena dicción, observando a cada estudiante. Era reconocido por su puntualidad y sentido del deber. Además, disfrutaba de la música, la danza y la pintura. Durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyó a la defensa del país y organizó la evacuación de instituciones científicas a Kazán, fortaleciendo la ciencia local. Entre 1945 y 1965 fue director del Instituto de Química Orgánica del Cuerpo Académico de Kazán y presidente del presidium de su filial de la Academia de Ciencias de la URSS. Además, bajo su liderazgo se desarrollaron investigaciones sobre ácidos orgánicos del fósforo. Se introdujo el fármaco fosarbina
para el tratamiento de glaucoma y se desarrollaron otros compuestos químicos útiles para la industria y la agricultura. Fue galardonado dos veces con el Premio Estatal de la URSS y en 1957 recibió el título de Héroe del Trabajo Socialista. Entre 1946 y 1966 fue diputado del Soviet Supremo de la URSS. Alexander Arbuzov mantenía una vida activa, como persona expansiva. No podía permanecer mucho tiempo sin ocuparse en alguna actividad. En casa se dedicaba a la literatura, disfrutaba visitando exposiciones de arte y en general tenía una profunda comprensión de todas las formas de arte visual. Con el tiempo comenzó a reducir su actividad ocupando el puesto de jefe del departamento en el Instituto de Química Orgánica y Física, tras la reorganización de la filial de la Academia de Ciencias de la URSS. Según Grechkin, con el aumento de su popularidad y prestigio, Alexander Yermin-Geldovich disfrutaba estar presente en público y sobre todo en los numerosos presidios y reuniones en las que participaba. Siempre mostraba una apariencia imponente hasta el último momento. Alto, elegantemente vestido, con medallas en la solapa de su chaqueta y la insignia de diputado. Según los recuerdos de Alizadeh, incluso a los 90 años, no parecía cansado ni viejo. Era un hombre pausado con un rostro sereno y sabio. Su discurso estaba lleno de matices, en cada palabra se percibía la generosidad de su alma. Era amable, enérgico, alegre, y su espíritu estaba lleno de energía inagotable. Una enorme contribución del científico fue la creación de la Escuela de Químicos Organofosforatos, lo que favoreció en gran medida el rápido desarrollo de esta rama de la química en el país y en el extranjero. Alexander Arbuzov falleció en 1968 y fue enterrado en el cementerio Arskoe de Kazán. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia tenía una necesidad urgente de diversos medicamentos. Fue necesario establecer rápidamente la producción nacional de fármacos para las necesidades del ejército y la población. En particular, había que sustituir la importada aspirina. La primera aspirina rusa se obtuvo en 1914. El grupo de Arbuzov tenía la compleja tarea de desarrollar la síntesis de laboratorio y su tecnología industrial, utilizando benceno obtenido de los residuos de procesamiento de petróleo en la planta de gas local. En 1915, las muestras de laboratorio de la aspirina de Kazán se presentaron en la exposición de Moscú, garantizando la independencia de Rusia en medicina práctica. Ese mismo año, en la base de la fábrica de jabón y velas de los hermanos Kreskovnikov, se abrió la fábrica fenol salicílica de la ciudad de Kazán, que producía hasta 16 kilos al día fenol, ácido salicílico, salicitato de sodio y salol. La aspirina de Kazán se comercializaba de envases de 25 y 500 gramos. Tenía alta calidad y en pureza superaba los productos extranjeros, incluyendo la aspirina de la empresa Bayer. En 1921, la fábrica fenol salicílica lamentablemente fue cerrada. Alexander Arbuzov desarrolló y dibujó el diseño de la etiqueta para el envase de la aspirina nacional. En ella, además del nombre del medicamento en ruso y en latín, representó la fórmula química, el símbolo farmacéutico y símbolo de Kazán. En los bordes de la etiqueta se dibujaron elegantes patrones decorativos. Las muestras obtenidas de salicila y la etiqueta pueden verse hoy en el Museo de la Escuela Química de Kazán de la Universidad Federal del Volga y en Casa Museo de los Académicos Alexander Yermin-Geldovich y Boris Alexandrovich Arbuzov, que era su hijo, pero de él hablamos un poco más tarde.
Y eso se puede ver del Instituto de Química Orgánica y Física de su nombre. Y creo que primero veremos en presentación y luego he preparado dos vídeos documentales sobre Alexander Yermin-Geldovich y su hijo. Y unas palabras sobre Boris Alexandrovich Arbuzov. Era químico orgánico, académico de la Academia de Ciencias de la URSS, miembro correspondiente, miembro honorario de la Academia de Ciencias de la República de Tartaristán. Él nació el 22 de octubre de 1903 en la familia de un científico químico llamado antes Alexander Yermin-Geldovich. En 1926 se graduó en el Instituto de Agricultura y Silvicultura de Kazán también, como su padre. Y entre 1927 y 1937 trabajó también en el Instituto Veterinario de Kazán y al mismo tiempo, entre 31 y 38, en el Instituto Químico Tecnológico de Kazán, donde organizó y dirigió la cátedra de caucho sintético. Desde 1935 fue profesor. Desde 1938 trabajó en la Universidad de Kazán, jefe de la Cátedra de Química Orgánica. También era decano de Facultad de Química, director del Instituto de Investigación Química, jefe del Laboratorio de Estructura de Compuestos Orgánicos y mucho más. En 1960 y 1980 fue reconocido jefe de la Escuela Química de Kazán. Dirigió investigaciones en química orgánica y física química. Al inicio de su carrera estudió la extracción de resina de coníferas y sus productos, trementina y colofonio. El trabajo le permitió un nuevo uso técnico de la trementina y fue ganado Premio Butlerov de 1928. En 1929 descubrió con su padre la formación de radicales libres triarilmetilo y estudió derivados de ácidos de fósforo, obteniendo el fármaco pirofos y el pesticida octametil. Desde 1930 investigó transformaciones químicas de terpenos, reacciones de oxidación, reordenamientos usando síntesis de dienos. Determinó la estructura del ácido levopimárico. Durante la guerra trabajó en mejorar la resistencia al frío de los cauchos sintéticos y en nuevos monómeros. Después de 1945 abrió, junto con Pudovnik, la reacción de adición de ésteres al fósforo a compuestos insaturados y con Wiesel la ciclodiación de halogenuros de fósforo y dienos. Resultado, creación del fármaco dimesfosforón. Tenía también muchos premios. Premio Estatal de la URSS, Premio Lenin, condecorado con 5 órdenes de Lenin, la Orden de la Revolución de Octubre, 2 órdenes de la Bandera Roja del Trabajo, la Orden de la Amistad de los Pueblos y la Gran Medalla de Honor de París, 300 años del descubrimiento del fósforo. Miembro de la Sociedad Química de Francia, 1957. Doctor honoris causa de la Universidad Martin Luther, Alemania, y de la Universidad de Gdansk, ciudadano honorario de Łódź, Polonia. En 1971, en Kazán se inauguró la Casa Rusa, Casa Museo de Alexander Yermin-Geldovich Arbuzov. Desde 1993, Casa Museo de Alexander Yermin-Geldovich y Boris Alexandrovich Arbuzov. Esto era una presentación vista rápida a estos científicos. Ahora ofrezco a pasar al vídeo. Voy a cargarlo aquí.
Pero vamos a ver sobre Alexander Yermin-Geldovich. En septiembre de 1977, en Kazán, se celebró con solemnidad el 90 aniversario del académico Alexander Yermilian-Geldovich Arbuzov. En la historia de química, él fue reconocido como una de las figuras más importantes de la química orgánica del fósforo. Durante más de 50 años, Arbuzov dirigió la Escuela de Químicos de Kazán. Personas de todo el país llegaron a la ciudad para felicitarlo. La prensa prestó mucha atención a este acontecimiento. En el periódico Pravda apareció un artículo del académico Nesmianov, creador de la llamada tercera química. Él escribió: la química moderna de los compuestos organofosforados es en gran parte, como se reconoce en todo el mundo, la química de Arbuzov. Para entender la importancia de los conocimientos sobre la química del fósforo, basta recordar que el fósforo y sus compuestos participan en procesos vitales del ser humano, de los animales y de las plantas. No es casualidad que se le llame el elemento de la vida y del pensamiento. Arbuzov dedicó toda su vida a investigar los secretos de los derivados orgánicos del fósforo. ¿Por qué eligió precisamente la química? Alexander Yemengeldovich Arbuzov nació en la misma región que Alexander Mikhailovich Butlerov. Sus propiedades estaban situadas a tan solo 1 kilómetro de distancia. En 1886 ocurrió un encuentro entre el joven Sasha Arbuzov y el famoso químico Butlerov. Me considero una persona afortunada porque vi a Butlerov con mis propios ojos. Era nuestro vecino. Esto influye mucho en mi destino. Tenía un gran deseo de parecerme a él. El destino quiso que Arbuzov se convirtiera en nieto científico de Butlerov. Después de Butlerov, el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Kazán fue dirigido por su discípulo Zaitsev, quien se convirtió en maestro y guía para Arbuzov. 46 años después de ingresar en la universidad, Arbuzov sería el tercer académico entre los químicos que trabajaron en Kazán después de Zinin y Butlerov. El tema de sus investigaciones lo encontró en 1903. El primer impulso en esa dirección lo recibí al leer Principios de Química de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Me llamó la atención en el libro de Mendeleev la cuestión sobre la estructura del ácido fosforoso. Arbuzov, según sus propias palabras, con energía juvenil y con gran atrevimiento, comenzó a estudiar y tratar de resolver uno de los problemas más difíciles de la química. Fue entonces cuando obtuve esa sal doble, esos cristales que brillaron como diamantes. Ese fue un momento decisivo. A partir de ahí comenzaron logros mucho más grandes. En su tesis de maestría, Alexander Arbuzov consiguió explicar y realizar de manera dirigida la reacción en la que los compuestos del fósforo trivalente se transformaron en compuestos de fósforo pentavalente. Esta investigación llevó al descubrimiento de una reacción que después recibió su nombre. El hallazgo de Arbuzov abrió la puerta a un nuevo mundo, el mundo de los FOS, una nueva rama independiente de la química de los compuestos orgánicos.
Según el académico Nesmiana, la isomerización de Arbusov se convirtió en el camino principal de la síntesis en el campo de los compuestos organofosforados. Las nuevas posibilidades de síntesis ampliamente usadas por Arbuzov, sus alumnos y sus seguidores siguen siendo útiles hasta hoy. Durante mucho tiempo, las investigaciones de Alexander Yermeningeldovich Arbuzov tuvieron un carácter puramente teórico. Se realizaba una acumulación sistemática de conocimientos en esa nueva área de la química. Además de los científicos de Kazán, en este trabajo durante la primera parte del siglo XX participaron solo algunos investigadores extranjeros y de manera aislada. La situación cambió mucho después de que en el laboratorio del científico alemán Schrader se descubriera que algunos compuestos del fósforo tienen una fuerte actividad sobre muchos seres vivos, desde los virus hasta las personas. El interés por la química de los compuestos organofosforados empezó a crecer muy rápido. En los años después de la guerra, cuando se publicaron los resultados de los químicos alemanes que habían estado secretos durante la Guerra Mundial, comenzaron a aparecer rápidamente nuevos centros de investigación en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y en otros países. Los estudios de la Escuela de Químicos de Kazán, dirigida por Arbuzov, adquirieron una nueva importancia. Kazán se convirtió en el líder reconocido de esta nueva rama de la ciencia que crecía con rapidez. Los resultados acumulados durante décadas empezaron a dar frutos claros. En los años 1950, Alexander Yermeningeldovich Arbuzov dirigió los trabajos para producir en la industria el fosforbin, el primer medicamento nacional para tratar el glaucoma. A Arbuzov le llegaron cartas de todo el mundo, de sus compatriotas, de países vecinos, de Italia, Brasil, Japón y muchos más. En cada carta había una súplica: sálvenos de la guerra. El fosforbin fue enviado a todos y luego llegaron más cartas, pero esta vez con palabras de gratitud. Alexander Yermeningeldovich, no hay palabras para expresar mi agradecimiento por enviarme el medicamento fosforbin que usted inventó. Le deseo muchos años de vida, salud, felicidad y alegría, porque su salud y su vida traen alegría y felicidad a miles de personas, que junto conmigo lo agradecerán toda la vida. Suyo, Odnevsky. En los mismos años 1950 se lograron grandes resultados en la creación de insecticidas necesarios para combatir plagas agrícolas, pirofos, octamitil, teofos, diteofos y otros. El uso de los compuestos de fósforo no se limitó a la agricultura. Algunos se empezaron a usar como plastificantes, otros como reactivos para enriquecer menas de metales raros y en muchas otras áreas. Con su gran inteligencia y amplia cultura, Alexander Yermeningeldovich nunca se encerró en el papel de un científico de escritorio. Por naturaleza fue un hombre social y organizador. Con gran energía trabajó en la creación y desarrollo en Kazán de importantes centros científicos. Con su nombre está unida la creación del Instituto de Investigaciones Químicas Butlerov, el Instituto Químico Tecnológico de Kazán, la filial de la Academia de Ciencias en Kazán, el Instituto Químico y sobre todo su obra más querida y de mayor orgullo, el Instituto de Química Orgánica y Física que lleva su nombre. Desde el inicio, se pensó que uno de los trabajos principales del instituto sería la búsqueda de nuevos compuestos con actividad biológica, sobre todo para obtener nuevos medicamentos. Los intereses científicos de Alexander Yermeningeldovich fueron muy amplios. También fue un talentoso historiador de la ciencia y dedicó mucho esfuerzo a divulgarla.
Sus escritos sobre historia de la química son considerados parte muy valiosa de los estudios de esta ciencia. Hablando de su personalidad, el académico Knuninz escribió: "El verdadero talento nunca es un solo lado", y sin embargo, en el caso de Alexander Yeremin-Geldovich fue raro ver tantos talentos juntos. Sus contemporáneos admiraban en él no solo al científico, sino también al músico, al pintor, al maestro del soplado de vidrio. Владение силовым искусством для химика органика — это, так сказать, показатель его рук. Entre sus pasatiempos estaban la pesca, la esquí, la jardinería y la fotografía. Muchas veces repetía a sus colegas: "No puedo imaginar a un químico que no conozca la poesía, la pintura, de grandes maestros, la buena literatura. Difícilmente podrá crear algo importante en su campo". A primera vista sus palabras parecen duras, pero es difícil no estar de acuerdo. El amor por lo bello también lo transmitió a sus hijos. Cuando crecieron empezaron a estudiar música. Alexander Yermin-Geldovich soñaba con organizar un cuarteto familiar, pero todos sus hijos siguieron los pasos de su parte y se hicieron químicos. Yo no quería que mi hija fuera química. Yo era decano. Ella se cambió conmigo de un curso de química. Y mi hijo Yuri Alexandrovich llegó a ser profesor en la Universidad de Moscú. Para mí es una gran satisfacción que mi hijo, aunque no sea exactamente como yo, también es químico y en cierto sentido es igual a mí. En algunos aspectos incluso me supera. Así nació una gran dinastía de químicos, los Arbuzov. En una entrevista, Alexander Yermin-Geldovich dijo que tenía dos grandes alegrías en la vida: la ciencia y sus hijos, de los que estaba muy orgulloso. El académico Arbuzov vivió una larga vida, llena de todo. Vivió el cambio de regímenes políticos, la revolución, las guerras, la historia cambiaba, pero para él permanecieron firmes los grandes ideales de servir al pueblo, a la patria y a la ciencia, a la que dedicó casi 70 años. Sus conocimientos y experiencia estuvieron al servicio del pueblo. Los resultados de sus trabajos encontraron aplicación en la economía nacional. Y lo más importante, educó a toda una generación de alumnos talentosos. Durante muchos años, yo desarrollé la química de los compuestos organofosforados solo. Ahora el número de mis alumnos son muchas decenas. Esa es mi recompensa, decía Alexander Yermin-Geldovich Arbuzov. Entre sus alumnos estuvieron Boris Arbuzov, que en 1953 se convirtió en académico. Los miembros correspondientes de la Academia de la Ciencia de la URSS, Rafikov, Budavik, Mikhailov, los profesores Razumov, Kamay y muchos otros. Durante mucho tiempo fue el profesor de la Universidad de Kazán y luego del Instituto Químico Tecnológico de Kazán. Alexander Yermin-Geldovich se convirtió en maestro de un número tan grande de estudiantes que es imposible contarlos. En 1955, por iniciativa de Arbuzov, en Kazán se celebró la primera conferencia sobre química y uso de los compuestos del fósforo. En 1959 se realizó la segunda, en 1965 la tercera. En esa conferencia, Alexander Yermin-Geldovich, por motivos de salud, no participó, pero envió una cálida carta a los asistentes.
Amigos, para un químico experimental no hay mayor satisfacción que estar directamente en la mesa de trabajo y ver cómo poco a poco se deshace el nudo de contradicciones y misterios, cómo nace una nueva sustancia. Permítanme, como viejo químico experimental, animarlos a no abandonar la mesa de trabajo, a trabajar en el laboratorio junto a sus alumnos. Deseo a todos los que trabajan en el campo de la química del fósforo nuevos éxitos. La cuarta conferencia sobre la química y uso de los compuestos de fósforo en 1969 estuvo dedicado ya a la memoria de Alexander Arbuzov. Se celebró en Kazán, en el Instituto de Química Orgánica y Física. Antes de empezar la conferencia, siguiendo la tradición establecida por él, sonó su obra favorita, el segundo cuarteto de Borodín. Los invitados y participantes llegaron de muchos países. La geografía de los estudios sobre la química de los compuestos organofosforados se hizo muy amplia. El reconocimiento a este gran científico no ha cesado hasta hoy. En 1997 se creó el Premio Internacional Arbuzov en el campo de la química de los compuestos organofosforados. Cada 2 años en Kazán se entrega un diploma y una medalla de bronce en la que están grabados 2 perfiles, el de Arbuzov padre y el de Arbuzov hijo. 2 personas de generaciones diferentes, pero que se convirtieron en 2 alas de un mismo mundo grande e interesante, llamado química de los compuestos organofosforados, química FOS. El fósforo es una bandera de lucha, nuestra bandera. El fósforo es el vuelo de nuestros pensamientos. Trabajando y estudiando con el fósforo, avanzamos en la ciencia. Así nos lo dejaron en herencia nuestros abuelos, la cadena de químicos de Kazán, las victorias científicas de su trabajo. La historia nos dio su ejemplo. Y la escuela de Kazán fue presentado a nosotros con destino. Tenemos que mantenerla y guardarla. Es nueva etapa de química. Este fue el padre Alexander Yermingeldovich, pero su hijo siguió sus pasos y, como se dijo en el texto, continuó las investigaciones de su padre y resultó que fueron los químicos más conocidos de la región. Veamos un pequeño vídeo documental sobre él también. Boris Alexandrovich Arbuzov. Hace medio siglo que cada mañana él camina por estas calles queridas de Kazán. Un gran científico soviético, héroe de trabajo socialista, diputado del Soviet Supremo de la URSS, ganador de premios del Estado.
Aquí todo guarda la memoria de nuestros grandes compatriotas. El famoso Instituto Butlerov de la Universidad de Kazán, la cuna de la química orgánica rusa. En este laboratorio, Klaus descubrió un elemento químico que fue llamado en honor a nuestra patria, el rutenio ruso. Otro brillante representante de la Escuela de Química de Kazán, Zinin, obtuvo la anilina, comenzando así la industria química orgánica mundial. Aquí, el gran Butlerov creó su genial teoría de la estructura química de los compuestos orgánicos. Las ideas y el trabajo de Butlerov fueron continuados por sus alumnos Markovnikov y Zaitsev. Al inicio de nuestro siglo, la gloriosa tarea pasó a Arbuzov padre, el académico Alexander Yerminingeldovich Arbuzov, que creó la escuela para estudiar los compuestos organofosforados. Aquí, donde todo respira los grandes descubrimientos, se formaron las ideas y convicciones del académico Boris Alexandrovich Arbuzov. Me parece que la meta principal del científico apasionado es una sola: conocer lo que todavía no está conocido. Sí, eso es lo que obliga a trabajar, a veces durante decenas de años. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante y leía los libros de texto, me sorprendió que el científico alemán Bayer, intentando comprender la naturaleza del tinte natural índigo, un tinte muy importante, trabajó durante 40 años. Yo pensaba, ¿cómo se puede trabajar 40 años en la solución de una sola cuestión? Y ahora nosotros trabajamos en un área en la que yo empecé mi actividad y también ya son más de 40 años. Y resulta que aún queda muchísimo sin resolver.
La belleza de la investigación científica, lo que hace que un científico trabaje hasta el fin de su vida, es que la solución de unas preguntas provoca la aparición de otras, quizá todavía más numerosas, que también hay que resolver. Y así será hasta el infinito. En eso está el sentido del desarrollo de la ciencia. Un gran teórico y un experimentador talentoso. Estas cualidades no se encuentran a menudo en una sola persona. Así fue Butler. Así fue su padre. Y así conocen los químicos del país a Boris Alexandrovich, autor de más de 600 trabajos científicos. En la comunicación con él se forman tanto las cualidades profesionales como las cualidades morales de sus alumnos. No se puede dividir a las personas en dos categorías. Útiles solo en el trabajo y sin atención a sus cualidades personales. Todo esto está siempre unido. Y cuando veo que a una persona quizá no le interesa la ciencia misma, sino más bien los beneficios de la vida que da el título de trabajador científico y el salario de investigador, mi interés en él desaparece. Si hay buenos alumnos, la tarea principal del científico es ayudarlos en su trabajo, no impedirlos. Es decir, dar consejo cuando es necesario, pero si una persona tiene sus propias ideas y deseos de trabajar en su propio camino, no hay que molestarle. La primera victoria científica de Boris Alexandrovich estuvo relacionada con la resina del pino. Durante 100 años, los científicos intentaron resolver la composición de la trementina y lo logró un joven químico de Kazán, Boris Arbuzov. Por eso fue premiado con el premio Butlerov. A los 27 años, Boris Alexandrovich Arbuzov ya dirigía un departamento en el Instituto Químico-Tecnológico y se convirtió en asesor científico de la nueva fábrica de caucho sintético en Kazán. No creo que sea simple casualidad, decía su padre, que uno de los problemas más difíciles de la industria química, el problema de la síntesis del caucho, haya sido prácticamente resuelto por los químicos de la escuela de Butlerov. Por sus grandes logros científicos en la química de los terpenos, en la síntesis de bienos y en los compuestos organofosforados, Boris Alexandrovich Arbuzov fue elegido miembro correspondiente y en 1953 miembro de número de la Academia de Ciencias de la URSS. En las grandes fábricas de la química de Tataristán, en la planta de síntesis orgánica de Kazán, en el complejo petroquímico de Nizhnekamsk y mucho más allá de la República, se aplicaron los descubrimientos del académico Arbuzov
y de sus alumnos. Creando nuevos materiales sintéticos y descubriendo los secretos de la materia, la química cada vez influye más en la naturaleza que nos rodea. Que la química hace daño, eso es verdad, pero no daña la química en sí, sino las personas que la usan mal. Y el problema de la protección de la naturaleza ahora es muy importante. Para mí puede que sea más claro que para otros, porque soy biólogo de formación. Si se resolviera el problema, por ejemplo, de la amenaza de conflictos militares, entonces todos esos medios podrían usarse primero para proteger la naturaleza. Y así en todo, sea la solución de un problema científico, su aplicación en la vida, sea el mandato de los votantes o la resolución de cuestiones estatales importantes. En cualquier caso, grande o pequeño, él tenía un gran sentido de responsabilidad. La gran cultura científica de Boris Alexandrovich, su constante conocimiento de los últimos avances de la ciencia, obliga también a los jóvenes a desarrollar en sí mismos esas cualidades altas y necesarias para cada investigador. A mí, como físico, en el académico Boris Alexandrovich Arbuzov, me gusta su espíritu revolucionario. Él siempre trata de usar los nuevos logros de ciencias cercanas para investigaciones químicas. Tengo que decir que esa orientación hacia un objetivo y esa relación inspirada con la ciencia son un rasgo característico de Boris Alexandrovich. Ahora la ciencia es un fenómeno social y de los esfuerzos colectivos depende. Al final, el gran éxito depende de eso. Y además, la constancia en seguir la dirección que una persona eligió alguna vez. Me parece que estas cualidades están perfectamente representadas en Boris Alexandrovich Arbuzov y son propios de toda la famosa escuela de químicos de Kazán. Me sorprende que Boris Alexandrovich ya tenga 70 años. Yo lo recuerdo como un hombre joven, ágil, alegre, con una gran cabellera. Creo que hasta hoy la conserva muy bien. Cuando era todavía un joven estudiante de posgrado, se dedicaba a estudiar la trementina rusa. Los terpenos fueron su primer amor y así se mantuvo. Hasta el día de hoy sigue trabajando con terpenos, continuando y desarrollando con éxito las gloriosas tradiciones de Escuela Química de Kazán, en cuyos inicios estuvieron Nikolai Nikolaevich Sinin, Alexander Nikolaevich Butlerov, y en la que también fue un gran representante, su padre, Alexander Emirgeldovich. Usted aportó una gran contribución a la ciencia química y a nuestra industria. Casi medio siglo de actividad
que une la fidelidad y la tradición con la valentía de innovar. Son ejemplos claros de cómo se debe unir la ciencia académica con la solución de enormes tareas prácticas. Muchos de sus trabajos se aplicaron en la industria forestal, química, en la medicina, en la veterinaria. Con satisfacción notamos también su aporte al desarrollo de la industria petroquímica de nuestra República. Queridos compañeros, me da sincera alegría por encargo del Presidium del Soviet Supremo de la URSS entregar al académico Boris Alexandrovich Arbuzov la cuarta orden de Lenin. No a todos los científicos les toca la suerte de hacer un descubrimiento que se convierta en una nueva palabra, en una nueva etapa en el desarrollo de la ciencia. La fama científica del académico Arbuzov hace mucho tiempo cruzó las fronteras de nuestra patria. Él es miembro de la Sociedad Química de Francia, doctor honorado causa de la Universidad de Cáliz y también es digno de la Gran Medalla de Honor de París. Formado en la Escuela Química de Kazán, se convirtió en un destacado continuador de sus gloriosas tradiciones. Así fueron los académicos Arbuzov, Alexander y su hijo Boris, personas inteligentes, cultas, que hicieron un gran aporte a la ciencia. Hasta, hasta aquí terminamos. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que les haya parecido interesante. También les invito a venir a nuestras próximas conferencias y también a escribir en los comentarios de las redes sociales de la Casa Rusa qué temas de conferencias les gustaría escuchar y también proponer sus ideas. Si tienen algunas preguntas pueden escribirlo en el chat y aquí terminamos. Muchas gracias por participar y hasta pronto.